De momento creo que no es conveniente decir el nombre de la abogada. Si la actitud es reiterada, entonces sí, y no solo se dará a conocer el nombre, sino que se le denunciará penalmente. La vista pública se realizará conforme las normas de 1973. Entonces es de jornada única hasta que termina. El receso más largo permitido por la ley de esa época es de 5 horas, en caso que se llegue a la madrugada. No es como las vistas con la legislación vigente, que se programan recesos hasta de varios días o inclusive termina la jornada laboral al final de la tarde y se continúa al día siguiente. Eso es con las leyes vigentes. Con las leyes de esa época es diferente, ¿verdad? Creo que tenía previsto las situaciones sociales, económicas del país, de aquel momento, el traslado de los jurados, y que no era conveniente que regresaran a sus casas por alguna presión, contaminación, con información o presiones, etc. Creo que esa es la idea, ¿verdad? De tener al jurado concentrado, encerrado de una vez que comienza hasta que termina. Según las proyecciones que teníamos, podía durar unas 24 horas. Buenos días, mi nombre es Raimundo López, estoy trabajando ahora para la agencia Cruzada. Yo quisiera que me enfatizaran los dos hermanos en qué se siente como ser humano cuando se prolonga tanto tiempo tener justicia sobre un crimen contra un ser querido como es un hermano. No es una pregunta fácil, francamente. Digamos, los primeros 20, 30 años no tuvimos la ilusión que había hacer un juicio por la ley, aquí la ley de amnistía. Pero desde 2016 es posible que personas que han cometido crímenes en la guerra civil sean condenados, aunque hasta ahora no pasa muchas veces. Entonces, se puede decir, desde los últimos 9 años, tenemos la esperanza que un día los hombres, los responsables, sean juzgados. Pero ahora cada vez se espera, bueno, en este año va a pasar esto. Y con este motivo hemos viajado con muchas ilusiones que hoy día, exactamente hoy día, el día de hoy, iba a empezar la vista pública. No, como acabo de decirle, no quiero perder la confianza ni la esperanza, pero exige bastante de energía, de energía sobre todo. Gracias. Tendría que traducir. Una pregunta para el señor embajador. ¿Va a hacer alguna gestión ante la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, como Países Bajos, para que al menos pongan su buena fe en este juicio? La última parte, es decir, para que la Corte de alguna manera incida en que haya un buen juicio y que se haga justicia. Oh yeah, the incident. Yeah. Perdón, mi español no es tan bueno. No. Tenemos que tener confianza también en el sistema judicial aquí en Costa Rica, en El Salvador. Y tenemos esta confianza.
y somos preparados para apoyar a los esfuerzos de ASDIU, las familiares, pero no puedo envolverme con la justicia, el sistema de justicia nacional. Entonces, no hay una gestión que puedo hacer en este caso. ¿Alguien más? Sí. Para el doctor Pedro Cruz, no hay forma de acelerar este proceso desde el punto de vista legal. Alguna gente que se pueda acelerar. Una demanda. La fecha del 3 de junio es una buena fecha. Conociendo las agendas judiciales, conociendo la carga laboral, inclusive nos sorprendió un señalamiento con esa brevedad. Lo usual en estos casos es que ustedes conocen otros casos que se tramitan aquí, una vez se suspenden, se tardan varios meses en ser reprogramados. Aquí además el juzgado tuvo que hacer gestiones adicionales, porque no va a ser en su propia sede que se va a llevar a cabo la vista pública. Entonces lograron en un tiempo, creo yo, rápido, afianzar una sede y programar. Entonces creo que dentro de las limitantes que tiene el sistema judicial, el juzgado sí se ha programado con celeridad. Yo creo que el tema de esta suspensión, como lo dije al principio, es por enfermedad de una de las defensoras. No se debe en esta vez a ningún tipo de negligencia o atraso de las autoridades judiciales o fiscales, sino a una situación propia de una defensora. ¿De qué manera se prepararon ustedes para poder enfrentar esta vista pública y poder presentar todos los documentos y toda la defensa en la vista pública? Sí, a lo largo de estos años el proceso llevó su depuración de conformidad a las reglas de 1973. Se aportaron pruebas importantes, la declaración del agregado naval de Estados Unidos en El Salvador en el momento que ocurrió el crimen, un peritaje militar provisto por un experto que explicó de manera detallada el funcionamiento, cadenas de mando, doctrina de la Fuerza Armada al momento del crimen, y como eso señala de manera directa a los más altos jefes militares en la planeación, en la orden o por lo menos en el permiso de que esto se llevara a cabo. Hay testigos de aquella época que su declaración subsistió en el expediente estos 43 años. Personas que quizá ya no están, pues, de hecho, intentamos buscar algunos y ya no están, pero dejaron plasmado su testimonio, que vieron el desplazamiento de una unidad militar de aproximadamente 25 hombres, que estuvo varias horas esperando en el lugar. Es decir, hay prueba abundante. El código de esa época establece una obligación al juez. Si al terminar la investigación el juez considera que no hay elementos jurídicos, el juez debe, para sostener una acusación, el juez debe sobreseer. Pero si para el juez hay elementos, debe mandar a juicio. Y fue lo que la jueza hizo. Porque dijo en su razonamiento, no encuentro ningún motivo para sobreseer. Los señalamientos son fuertes. Y ella lo puede decir, porque como no es ella que va a juzgar, sino que un jurado, ¿verdad?, hace ese tipo de valoración para que ya sea el jurado el que decida, no si hay pruebas o no, sino si los van a condenar o no por un delito que el expediente ha dicho que ellos cometieron. Y bajo la legislación de la época, ¿a cuántos años de prisión? En un caso que el delito sea condenatorio. Se incluía la pena de muerte en aquel tiempo. Ese delito tenía la pena de muerte, pero con la Constitución de 1983 hubo una derogación tácita de esa norma. Entonces se sustituye por años de prisión, 30.
en condiciones o en situaciones que la jueza va a determinar si acaso el jurado llega a la conclusión que hay que condenar. David Bernal, de la prensa África, ¿cómo ha sido la conformación del jurado? ¿Qué establece o cómo ustedes han participado en esta conformación o es la jueza que lo dice? La legislación de la época establece que la jueza debe, o el juzgado en general, pues cualquier juzgado, debe solicitar a la Corte Suprema de Justicia listados de personas elegibles como jurado. Personas elegibles son mayores de 21 años, que sepan leer y escribir y que sean residentes del distrito judicial que lleva a cabo la vista pública, en este caso Dulce Nombre de María. La Corte Suprema entonces solicitó al Tribunal Supremo Electoral listados de ciudadanos aptos para votar en ese distrito. Y mandaron 3 listas. Se señaló oportunamente una fecha, llegamos las partes, y según el procedimiento es la defensa la que entre las listas escoge una. Entonces ellos le escogen, la lista está obviamente cerrada, nadie la puede ver, y los asistentes solo firmamos en la parte de atrás de que esa es la lista que escogió la defensa. Luego, sin nadie presente, más que el juez y el secretario, ellos se abren la lista y mandan a citar a los jurados, que estarán a esta hora llegando a Chalatenango, porque estaban citados para llegar ahora. ¿Integrados por cuántos jurados? La lista tenía número de personas y el jurado se integra con 5 propietarios y por lo menos un suplente. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? No quisiera abusar mucho de su tiempo, pero ¿por qué se usa el código? Entendiendo que ninguno de nosotros somos abogados. ¿Cuál es la explicación o la razón de que se apela al viejo código, no al actual? Hace algunos años, la Fiscalía, cuando era dirigida por el licenciado Douglas Meléndez, creó una política de persecución penal para casos ocurridos en el conflicto armado, justo después de que se declaró inconstitucional la amnistía. Y ahí se establecieron unos criterios para determinar qué casos se iban a seguir con el código vigente, cuáles con el código, me refiero al código procesal, porque aquí siempre hay una confusión. Estamos hablando del código procesal, que es donde se establece el tipo de diligencias, el procedimiento que se lleva a cabo. No es el código penal. El penal establece los delitos y las penas. En esa oportunidad se determinó cuáles iban con el código del 98, cuáles con el código del 2011, cuáles con el código del 74. Pero esa política fue cambiada por el fiscal Melara. Y en lo que nosotros interpretamos en su oportunidad como un claro intento de mantener en la impunidad de estos casos, ese fiscal cambió la política de persecución. Y en un intento de que los casos no avanzaran, mandó a decir en su nueva política que los casos que habían tenido alguna actividad judicial en el pasado se tenían que regular o se tenían que seguir tramitando con el código del 73. Y eso en alguna medida fue una decepción para muchas personas. Pero nosotros nos metimos a litigar con el código del 73 y miren a dónde llegamos. Que si nos quedábamos protestando allá, pues no hubiéramos avanzado. Esa es la razón por una política de persecución de la Fiscalía. Y ellos han determinado qué casos, según algunos criterios, se siguen con aquella legislación y cuáles con la vigente.